Bienvenidos a esta nueva edición de Euronews Hoy, donde les hemos preparado las últimas informaciones, las informaciones más relevantes en Europa y en el mundo. Pero antes de pasar a ellas, vamos a ver nuestros titulares. España impone desde este viernes cuarentena a las personas que lleguen desde el extranjero. Además, amplía la prohibición de entrada desde fuera del espacio Schengen. La pandemia de coronavirus ya ha dejado más de 300.000 muertos en el mundo. La cuestión de la futura vacuna y quién debe recibirla en prioridad provoca seísmos políticos. Santiago de Chile inicia su cuarentena obligatoria mientras se disparan los contagios. El principal cementerio de la ciudad cava 2.000 tumbas, con las autoridades conscientes de que lo peor está por llegar. El coronavirus reabre el debate sobre el turismo masivo en Venecia. El sector pide reabrir cuanto antes la ciudad, mientras los residentes locales quieren encontrar un equilibrio. Estas imágenes de aviones parados y aeropuertos vacíos son ejemplo de una España que se repliega cada día un poco más sobre sí misma. Este viernes entra en vigor la cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen desde otros países. Además, se amplía hasta el 15 de junio la prohibición de entrada de viajeros extracomunitarios que lleguen desde fuera del espacio Schengen. Pese a todo, el sector turístico no da por perdida la temporada. No damos por perdido el turismo internacional este año. Tenemos que intentar, y estamos presionando para ello, para que se ultimen los protocolos y se lleguen a esos acuerdos en la Unión Europea para que se permitan los viajes turísticos, recordemos, y se den las condiciones exactas que se deben cumplir por parte de la turoperación, por parte de los propios clientes y sobre todo por parte de las líneas aéreas para poder empezar a recibir aviones de países amigos de la Unión Europea. La cuarentena para las personas procedentes del extranjero supone que tras cruzar la frontera deberán permanecer en el mismo domicilio o alojamiento durante 14 días y solo podrán salir para compras esenciales o para ir al médico y siempre con mascarilla. Para aumentar el control, los vuelos procedentes del extranjero solo podrán aterrizar en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Gran Canaria y Málaga. Se trata de evitar a toda costa los casos importados de coronavirus en un país que afronta temeroso y enfrentado políticamente un proceso de lenta apertura, con diferentes niveles según los territorios y pendiente en todo momento del avance de la pandemia. Este viernes se han registrado 138 fallecidos. Las cifras vuelven a bajar netamente por debajo de las 200 víctimas mortales, con 549 nuevos contagios en las últimas horas. La presión ha disminuido sobre el sistema sanitario, pero la crisis ha abierto una profunda herida. Este jueves, en hospitales, centros de salud y residencias de mayores, el personal respetó 2 minutos de silencio en homenaje a los 49 médicos que han muerto durante la pandemia. El llamamiento a la movilización fue respaldado por colegios y sindicatos de médicos que piden a las autoridades más recursos para hacer frente al coronavirus. Más de 300.000 muertos en el mundo. La pandemia de coronavirus sigue extendiéndose mientras América ha superado a Europa en número de contagios. En ese contexto, la carrera para hacerse con una vacuna está dando pie a escándalos como el protagonizado por la farmacéutica francesa Sanofi, que este jueves aseguró que Estados Unidos tendría acceso prioritario si llegan a tener una vacuna por ser los que más dinero han invertido. Horas después, Sanofi dio marcha atrás, pero dejando un regusto amargo y un enfado enorme en el gobierno francés. Entre tanto, la Comisión Europea ha suspendido la entrega de 10 millones de mascarillas chinas destinadas a los Estados miembros, porque parece que no cumplen los estándares mínimos de calidad, además de no estar certificadas por la Unión Europea. Derek, je crois que tu avais une question. Hemos decidido suspender la distribución de las mascarillas que aún debían entregarse, dice el portavoz de la Comisión de Salud, y ya veremos qué medidas tomamos si es verdad que presentan un problema de calidad. Polonia fue uno de los 2 países que alertó de las deficiencias que presentaban los productos chinos. Entre tanto, España ha cumplido 2 meses con medidas de excepción por la pandemia, en medio de una grave crisis económica con profundos efectos sociales. En Madrid, una nueva cacerolada de protesta contra el gobierno ha vuelto a resonar en el barrio de Salamanca, una de las zonas más ricas de la capital. La situación ha empeorado en cuestión de horas en Chile, muy especialmente en la capital, Santiago, donde el rápido aumento de casos de coronavirus ha llevado al gobierno a decretar este viernes una cuarentena obligatoria para sus 7 millones de habitantes.
Los ciudadanos solo podrán salir de sus casas para comprar alimentos o medicamentos. La sanidad en esta parte del país está muy cerca de colapsar, después de un aumento de casos del 60% en tan solo 24 horas, lo que eleva el número de contagios a más de 37.000, el 80% de ellos en Santiago. Hasta el momento, 368 personas han perdido la vida. Por ejemplo, la capacidad ocupacional que tenemos en este momento ya ocupada, más del 80% en la región metropolitana, 70 y tantos % a nivel nacional, lo que da cuenta de que la holgura que tenemos para la cantidad importantísima de casos complejos y graves que se van a abrir en los próximos días es muy estrecha. En el principal cementerio de la ciudad se cavan a marchas forzadas 2.000 nuevas tumbas, conscientes de que lo peor aún está por llegar. Las autoridades sanitarias prevén que el pico de contagios y muertes tenga lugar a finales de este mes o a principios de junio. Apareció por primera vez hace varias semanas en Europa, pero ahora el estado de Nueva York investiga más de 100 casos de un misterioso síndrome que se cree puede estar relacionado con el coronavirus. Conocido como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, afecta a los vasos sanguíneos y a los órganos y sus síntomas son muy similares a los de la enfermedad de Kawasaki. 3 niños han muerto en Nueva York y docenas han sido hospitalizados tanto en otros puntos de Estados Unidos como en al menos 6 países europeos. El doctor Sunil Sood, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, tiene claro que, dada la situación, los niños no deberían volver a la escuela todavía. Este puede ser un indicador de la transmisión del virus en toda la comunidad, así que en este momento yo diría que lo más indicado es continuar en casa. No es apropiado reunir de nuevo a los niños para que puedan infectarse unos a otros. En Francia, el Hospital Pediátrico Robert Debré de París suele tratar a 3 o 4 niños por año con estos síntomas. Actualmente trata a un niño cada 2 días. Fiebre, erupciones cutáneas, inflamación de glándulas. En la provincia italiana de Bérgamo, los médicos han dado la alarma por un preocupante aumento de niños con esta enfermedad, en cuyos casos más graves puede llevar a la inflamación cardíaca. La relación directa entre el COVID-19 y esta enfermedad aún está, no obstante, por determinar, ya que no todos los niños con este síndrome han dado positivo por coronavirus. Los canales, que generalmente están llenos de turistas, se encuentran vacíos. Nadie podía imaginar que el coronavirus volvería a golpear Venecia después de haber sufrido tan solo unos meses antes una de las peores inundaciones en 50 años. La buena noticia para los venecianos es que ahora pueden recorrer la ciudad libre de turistas en medio de las estrictas medidas de seguridad. A medida que avanza la desescalada, las autoridades han animado a los residentes, como Barnabá, a que con su barco ayuden a reducir las aglomeraciones en el transporte público. Los canales con menos afluencia de gente hacen que el viaje sea extraordinario. He descubierto una nueva Venecia muy diferente de la que conocía. Me pregunto si las autoridades locales se han dado cuenta de esto. Y espero que en el futuro la ciudad se quede en un punto medio entre lo que conocíamos antes y lo que estamos viendo ahora. El impacto del confinamiento abre el debate sobre cómo podría ser el futuro de la ciudad. Sin ninguna duda, una de las cosas más sorprendentes de Venecia en estos días es la falta de turistas. Este es el puente de Rialto, que suele estar lleno de gente. Algunos residentes locales solían quejarse de que había demasiados turistas. Ahora no hay ninguno. Andrea Balbi ha sido gondolero toda su vida. En una ciudad donde el 80% de la economía depende del turismo, su negocio se ha visto seriamente afectado. Todos los turistas sean bienvenidos. La ciudad tiene que reabrir, tiene que volver a la vida. Dadas las nuevas reglas, el futuro de las góndolas pende de un hilo. Nuestro problema principal es dejar que el pasajero entre y salga del barco, porque la distancia se acorta a 20 centímetros del cliente y tenemos que ayudarles a subir a bordo. Abordar el tema de la sostenibilidad es fundamental, especialmente en una ciudad que ha sufrido el exceso de turismo. El consultor de viajes Fabio Penso, junto con otros amigos, ha creado un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales para concienciar sobre la forma en la que el sector pretende responder a los cambios.
Things will change, but our motivation to cope with such big challenges will not. Words like sustainability, livable and less crowded destination. Venecia è una città millenaria. Venecia es una ciudad milenaria, nació así y se mantendrá así. No podemos hacer las calles más grandes, depende de nosotros adaptarnos a los nuevos retos del futuro. Solo el gobierno y las autoridades locales tienen el poder de decidir si el coronavirus es el resquicio de esperanza que puede salvar Venecia. No habrá vacunas para todos. La frase no podía ser más clara ni categórica. La ha pronunciado el inmunólogo Rick Bright ante un comité de la Cámara de Representantes, alertando de que Estados Unidos necesita de forma urgente un plan de choque para producir decenas de millones de dosis de vacuna contra el coronavirus en cuanto ésta esté disponible. No hay ninguna empresa que pueda producir lo suficiente para nuestro país o para el mundo, afirma. Necesitamos tener una estrategia para asegurarnos de que no solo podemos producir y distribuir esa vacuna, sino también administrarla de una forma justa y equitativa. Y eso no lo tenemos, y es una preocupación significativa. De esta forma, Bright, destituido por Donald Trump el mes pasado como máximo responsable del desarrollo de una vacuna, ha cuestionado la efectividad del plan de la Casa Blanca, además de sembrar dudas sobre la posibilidad de que haya una vacuna en el plazo de 12 a 18 meses. El mandatario desdeñó su testimonio, afirmando que son las palabras de un empleado descontento, antes de volar a Pensilvania para visitar, sin mascarilla, una empresa distribuidora de equipamientos médicos. Enarbolando el derecho a la libertad individual, continúan las manifestaciones contra el confinamiento, mientras Estados Unidos roza los 86.000 muertos, tras sumar 1.700 fallecidos, así como 26.000 nuevos contagios en un día. Con algunos de los números más bajos de Europa con respecto al coronavirus, Estonia, Letonia y Lituania están abriendo sus fronteras entre sí. Casi 30 años después de recuperar su independencia, las repúblicas bálticas muestran una vez más su unidad, volviendo simultáneamente a la nueva normalidad. Creo que es algo genial, dice el primer ministro de Estonia. Significa que 3 países bálticos confían entre ellos mutuamente. Nuestros indicadores de salud son muy similares. La decisión es posible gracias al éxito de los 3 países en su lucha contra el COVID-19. En cada una de estas repúblicas, el virus parece estar bajo control y cada una de ellas cuenta tan solo con una decena de nuevos casos al día. Las autoridades sanitarias consideran que las fronteras solo podrán permanecer abiertas si estos números siguen siendo así de bajos. Estamos preocupados, pero tenemos que intentarlo, explican desde el Ministerio de Sanidad de Letonia. Tenemos que tratar de vivir en este nuevo mundo y ver cómo va. Y si algo sale mal, habrá que detener este proceso. La industria turística del Báltico celebra la decisión, pero puede que esta no sea suficiente. Con todas las demás restricciones aún en vigor, no está claro si la gente se arriesgará a viajar. Con que veamos el 35% del número de pasajeros que vimos el año pasado en el Báltico, ya podremos hablar de una sorpresa muy positiva, confiesan desde la empresa de autobuses Lux Express. Aunque si hablamos de números a gran escala, es en realidad nada. No somos optimistas en cuanto a una rápida recuperación. No está claro cuán sólida o frágil será esta burbuja de viajes. En caso de funcionar, Polonia y Finlandia podrían ser los siguientes. 18.000 millones de euros para relanzar el turismo en Francia. El gobierno galo ha anunciado un plan masivo para salvar el sector, una de sus prioridades nacionales, según el primer ministro Édouard Philippe. Los franceses podrán irse de vacaciones dentro del país y de sus territorios de ultramar en julio y agosto a pesar del COVID-19, ha dicho, salvo restricciones muy localizadas en función de la pandemia. El turismo y los eventos deportivos y culturales representan aproximadamente 2 millones de trabajos directos e indirectos en Francia. Eso es casi el 8% de nuestro PIB. Francia es un líder mundial indiscutible del sector. Casi 90 millones de turistas extranjeros nos visitaron el año pasado. Recuerden esta cifra, el 95% de los hoteles franceses están ahora cerrados. Lo están desde el pasado marzo. En torno a 62.000 empresas ya han recibido más de 6.000 millones en créditos garantizados por el Estado. Cafés y restaurantes podrían empezar pronto su reapertura en las zonas menos afectadas por el coronavirus.
Para los que están en los departamentos verdes, podría considerarse una reapertura el 2 de junio, si la evolución de la pandemia no empeora y si las medidas sanitarias recomendadas por el Consejo Superior de Salud Pública son totalmente respetadas. Philippe ha animado a sus compatriotas a realizar ya las reservas. Los profesionales de la hostelería se han comprometido a reembolsar íntegramente los pagos en caso de que la evolución de la enfermedad impida disfrutar de esas más que necesarias vacaciones. Indignación en Francia ante las polémicas declaraciones de Sanofi que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra el COVID-19. El director del gigante farmacéutico francés declaró a la agencia Bloomberg que la vacuna iría primero a Estados Unidos por haber invertido y compartido riesgos. Declaraciones que el gobierno francés ha calificado de inaceptables. Sanofi, con sede en París, se ha beneficiado de decenas de millones de euros en créditos de investigación del Estado francés en los últimos años. No se trata de darles prioridad, pero lo cierto es que Estados Unidos se ha movilizado muchísimo en las últimas semanas para acelerar los procedimientos y aportar la inversión necesaria para tener la capacidad de producción. Esperamos que Europa haga lo mismo para que aceleremos el registro y tengamos la vacuna al mismo tiempo. Declaraciones inadmisibles en plena pandemia que ha matado a unas 300.000 personas en todo el mundo. La cuestión no es quién tendrá antes la vacuna, sino quién la encontrará primero. Y puedo garantizarle que una vez que tengamos la vacuna, haremos lo necesario para que los franceses, los europeos y evidentemente todo el mundo pueda beneficiarse de ella. Hace apenas 10 días, la Comisión Europea lanzó una conferencia de donantes para lograr una vacuna contra el coronavirus, recaudando 7.400 millones de euros. El objetivo era proporcionar una vacuna, medicamentos y test a todos los países. Solidaridad y coordinación conforman la respuesta más efectiva y segura para responder al COVID-19. La vacuna debe ser un bien público mundial y su acceso debe ser equitativo y universal. Por otro lado, el grupo farmacéutico suizo Roche ha desarrollado un test de anticuerpos del coronavirus calificado de extremadamente fiable. Este tipo de pruebas pueden determinar si una persona ya ha sido infectada. Sin embargo, la cuestión de la inmunidad sigue siendo objeto de debate. No está probado que quienes se han infectado una vez no puedan contraer de nuevo la enfermedad. En Brasil, la curva ascendente de casos del COVID-19 preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Con casi 189.000 infectados y al menos 13.149 muertos, Brasil es el país más golpeado por el coronavirus en América Latina. El presidente Jair Bolsonaro, que desde el principio ha minimizado la gravedad de la epidemia, promueve el desconfinamiento oponiéndose a los gobernadores que han dictado medidas de contención. Brasil contabiliza casi la mitad de los contagios de América Latina. Además, según los expertos, debido a la ausencia de pruebas de diagnóstico, el número de contagiados podría ser hasta 15 veces superior. Varios estados del norte y noreste del país han quedado desbordados por el número de pacientes graves. Ante el avance de la pandemia se han instalado 3 hospitales de campaña en Sao Paulo y 2 en Río. Además están las favelas y barrios pobres, donde la cuarentena es difícil de cumplir y donde viven más de 13 millones de personas con pocos recursos económicos y un acceso limitado al agua. La prestigiosa revista médica The Lancet estima que actualmente el principal obstáculo en la lucha contra la COVID-19 es Bolsonaro. Según los especialistas, si la actual curva de contagios se mantiene en estos niveles tan elevados, Brasil, con más de 200 millones de habitantes, podría ser el nuevo epicentro de la pandemia en el mes de junio. Con carteles y mascarillas, los argentinos tomaron las calles de Buenos Aires este miércoles para exigirle al gobierno un programa de alimentos para las familias más vulnerables. El coronavirus ha agravado la crisis económica que vivía el país y esto ha aumentado el número de familias que necesitan ayuda. En varias regiones los comedores sociales no dan abasto. En todo el país se ha triplicado la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios y el gobierno no ha cumplido ni siquiera con la cantidad de kilos regulares que recibían las organizaciones. Hay provincias del país que hace 2 meses que no reciben el alimento en seco. Tras casi 2 meses de confinamiento, muchos trabajadores en el país carecen de un salario estable. Cerca de 3 millones de personas han solicitado ayuda para alimentar a sus familias en las últimas semanas. Eso se suma a los 8 millones que ya recibían esa ayuda antes de la pandemia.
Las protestas se producen en un día en el que el país registra un nuevo récord de contagios, elevando la cifra total a más de 6.800. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir las últimas noticias en nuestros boletines en televisión, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta pronto.